En este capítulo vas a aprender a utilizar una fotorresistencia. Además, vamos a aprender a mapear valores usando la ecuación punto pendiente. Esto es una fotorresistencia. Cuando la fotorresistencia está expuesta a una mayor cantidad de luz, su resistencia disminuye, lo que significa que permite un mayor flujo de corriente eléctrica. Por otro lado, cuando recibe menos luz, su resistencia aumenta, limitando el flujo de corriente eléctrica a través de ella. Pues muy bien, con este concepto vamos a crear un circuito en el cual nos permite encender o apagar un LED gradualmente según la cantidad de luz que reciba la fotorresistencia. Para esto primero tenemos que saber cuáles son los valores que se obtienen cuando hay luz y cuando no hay luz. Entonces, para medir el valor tengo este divisor de voltaje que ya lo hemos visto en los anteriores capítulos. En este circuito tengo una resistencia de 10K, es decir, 10.000 ohms, y junto a esta tengo conectada en serie una fotorresistencia. La resistencia de 10K está conectada a la salida de 3.3 voltios de la Raspberry Pico, y la fotorresistencia cierra el ciclo conectándose a un pin de tierra, en este caso el pin físico número 18. En el punto central del divisor de voltaje tengo conectado el pin ADC2, es decir, el pin GPO 28, y voy a ejecutar el código que ya te he mostrado en los dos capítulos anteriores. Lo único que hace este código es leer el valor con el pin ADC y mostrarlo en pantalla. Como puedes ver, cuando hay suficiente luz el valor leído es de aproximadamente 37.000. Yo tomaré un valor aproximado. Voy a tomar el valor 39.000. Y cuando tapo la fotorresistencia completamente entonces el valor es de aproximadamente 56.000. Entonces yo tomaré un valor muy aproximado, en este caso voy a usar 57.000. Ahora que ya sabemos los valores de lectura, cuando tenemos suficiente luz y cuando no hay suficiente luz, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tengo este nuevo circuito, en donde solamente he agregado un LED y una resistencia de 220 ohms, el resto sigue estando igual que antes. La resistencia está conectada al GPO 0 y el pin más corto del LED, al pin físico 23, que es la tierra. Veamos qué datos tengo hasta este momento. Yo quiero encender o apagar el LED gradualmente, es decir, tengo que utilizar un PWM, además, quiero que cuando el valor leído en el divisor de voltaje sea de 39.000, entonces el LED tenga un valor PWM de 0, y cuando el valor leído en el divisor de voltaje sea de 57.000, entonces quiero que el LED tenga un PWM de 65.535. Con estos datos podemos crear puntos para graficarlos en un plano y quedarían de esta forma. Si graficamos estos dos puntos en el gráfico quedaría así. Como te puedes dar cuenta los puntos tienen dos coordenadas, el eje X y el eje Y. En el plano, el eje Y representa los valores que queremos obtener y el eje X son los valores que se están leyendo en el divisor de voltaje. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la pendiente, para esto voy a usar esta fórmula. M es igual a Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1. Estos valores ya los conocemos, simplemente vamos a reemplazarlos. La pendiente sería igual a 65.535 menos 0 dividido para 57.000 menos 39.000. Entonces la pendiente sería igual a 65.535 dividido para 18.000. Y este valor es el valor de la pendiente, tenemos que guardarlo para el siguiente proceso. Ahora que ya conocemos cuál es el valor de la pendiente, entonces podemos buscar cuál va a ser nuestra ecuación para mapear los valores que estamos leyendo. Para esto, voy a usar la fórmula, punto pendiente. La ecuación punto pendiente es Y menos Y1 multiplicado por la pendiente multiplicado por X menos X1. Recuerda que Y equivale al ciclo de trabajo, que es lo que estamos buscando, y la X representa los valores que estamos leyendo del divisor de voltaje. Reemplacemos estos valores que ya conocemos. Y, todavía no lo conocemos, menos 0, multiplicado por la pendiente ya lo habíamos calculado, y es esta, 65.535 dividido para 18.000. Esto multiplicado por X, que X es el valor leído que nosotros vamos a estar leyendo del divisor de voltaje, menos 39.000. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la Y, porque recuerda que la Y es el ciclo de trabajo que nosotros estamos buscando, por lo tanto, el menos 0 va a pasar de este lado que está restando, al otro lado a sumar. Entonces despejando Y, tenemos que Y es igual a la pendiente, multiplicado por X, menos 39.000, más 0.
Y esta es la ecuación punto pendiente que vamos a utilizar en el código. En este código vas a aprender a mapear valores, aplicar la ecuación punto pendiente y a utilizar el operador lógico, AND. Primero vas a importar todas las clases necesarias del módulo Machine, en este caso vamos a importar pin, pwm y la clase adc. Recuerda que ya hemos visto cómo funciona cada una de estas clases en los capítulos anteriores. Ahora vamos a crear una variable para poder leer el valor del divisor de voltaje. Esa variable se va a llamar pin lectura y va a ser igual a adc y le vamos a pasar el pin en donde está leyendo. En este caso es el pin GPO 28. Ahora vamos a crear una variable para utilizarla como PWM para encender o apagar gradualmente el LED. La variable se va a llamar pin LED PWM y va a ser igual a PWM y le vamos a pasar el número de pin. En este caso el pin de LED está conectado en el GPO 0. Además, ese pin es de salida. A PWM vamos a asignarle una frecuencia de 1000. Ahora veamos el ciclo principal. Primero vamos a leer con el pin ADC cuál es el valor del divisor de voltaje. Para esto voy a crear una nueva variable que se va a llamar valor leído, y va a ser igual al pin de lectura, con la función read u16. Recuerda que la función read u16 me da valores en 16 bits, es decir de 0 hasta 65535. Ahora voy a crear una nueva variable para utilizarla como el ciclo de trabajo para el pin PWM. Además, voy a utilizar la ecuación punto pendiente para realizar el mapeo de los valores. Recuerda que la ecuación ya la calculamos. La nueva variable se va a llamar valor y va a ser igual a la conversión a un número entero de lo que tenga esta operación, que es la ecuación que ya habíamos calculado. 65535 dividido para 18000 es la pendiente, multiplicado por el valor que nosotros estamos leyendo del pin ADC menos 39000 más 0. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una condicional para utilizar solamente valores dentro del rango. Para eso voy a utilizar una estructura if y se ve de esta forma. Si el valor es mayor o igual a 0 y además el valor es menor o igual a 65535, entonces se va a ejecutar lo que tiene dentro la estructura if. El operador lógico AND lo que hace es crear un rango permitido, es decir, el valor debe estar entre 0 y 65535. Si esto se cumple, entonces lo que voy a hacer es encender el LED. Voy a utilizar LED PWM y su función duty. Recuerda que es el ciclo de trabajo, y voy a asignarle entre los paréntesis el valor que hemos obtenido gracias a la ecuación punto pendiente y veamos cómo funciona. Como puedes ver ahora hay suficiente luz, por lo tanto, el LED se encuentra apagado. Sin embargo, si hago que la fotorresistencia reciba menos cantidad de luz, veamos qué sucede. Como puedes ver cuando tapo la fotorresistencia el LED se enciende en una mayor intensidad. Si dejo pasar más luz a la fotorresistencia, entonces el LED se vuelve a apagar. Y esto sería el funcionamiento que tiene nuestro circuito. Esto sería todo. Recuerda que todos los códigos de este curso se encuentran de manera gratuita en mi repositorio de GitHub. Te dejo el link en el primer comentario. Gracias por tu valioso tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo.